Control de tráfico aéreo versus pilotos. Hard right hand turn. I need you eastbound for SeaTac Airport. A continuación. Hola 74 Crew, bienvenidos. Si no me conoces, mi nombre es Kelsey, piloto de aviones 747. Mi canal 74 Gear es todo sobre aviación. Les agradezco a los de la tripulación 74, gracias a quienes me han estado enviando estos clips de control de tráfico y pilotos. Son difíciles de encontrar, hay tantas cosas en internet, así que gracias por enviármelos. Si tienes un video que quieras ver en esta serie, el lugar más fácil para enviarlo es a mi Instagram o al foro gratuito 74gear.com. En este video tenemos pilotos que intentan hacer un trato con el control de tráfico aéreo. Tenemos unos pilotos que están cruzando una pista donde otro piloto intenta despegar. Y tenemos un video divertido al final. Bien, empecemos. This is Jet 868 holding short Bravo 10 and we're fully ready for a runway 32 left departure. This is Jet 868, just verify you're squawking VFR and understand you want a right traffic pattern. Right traffic pattern and a firm squawking VFR 1200, this is Jet 868. This is Jet 868, runway 32 left, line up and wait. Runway 32 left, line up and wait. And could you just confirm if you'd like us to maintain 1,500 feet for the downwind, this is Jet 868. This is Jet 868, affirmative, the pattern altitude will be 1,500. This is Jet 868, runway 32 left, clear for takeoff, and make your right turn for the pattern at 1,500 feet. Hay dos maneras diferentes en que los aviones vuelan por el cielo. Uno es VFR, reglas de vuelo visual. Significa que debes permanecer en un camino específico establecido en el cielo. Así que cuando estás volando VFR, puedes volar en la dirección que quieras siempre que sea la altitud correcta, teniendo en cuenta los diferentes espacios aéreos en los que tienes prohibido volar, pero en general hay menos reglas. La otra forma es IFR, y IFR es lo que tú como pasajero, cuando estás volando en un avión comercial, estamos volando IFR. Esas son las dos formas, así que es importante entender VFR y IFR, específicamente para este video, y sabrás por qué solo en un minuto. Pero este VFR significa que estás reportando 1200 en su transpondedor. Tu transpondedor es lo que se comunica con el control de tráfico aéreo y les permite saber quién eres y dónde estás. Si ven en un avión que está reportando 1200, saben que no tienen que estar en ninguna ruta o camino específico en el cielo. Es importante entenderlo. Escucha dónde mencionamos el código 1200. This is Jet 868, just verify you're squawking VFR and understand you want a right traffic pattern. Right traffic pattern and a firm squawking VFR 1200, this is Jet 868. La configuración al inicio de este video tendrá más sentido de por qué estoy explicando con tanto detalle cómo esto se arruinó tanto al principio. Hay otras dos frases que usa el piloto y son downwind y base. Downwind, la forma más fácil de explicarlo es si alguna vez has visto los aviones despegar y aterrizar, haciendo una especie de patrón de pista de carreras. Así que despegan y luego vuelan paralelos a la pista en la que aterrizarán, pero en sentido contrario. Vuelas en dirección opuesta a la pista y luego aterrizas ahí, volando exactamente 180 grados en la forma en que aterrizas. A eso se le llama downwind. Luego haces un giro de 90 grados, ese es tu tramo base, y luego tienes un giro final más, que es tu final. Entonces, ese tramo base es cuando tienes un turno más para aterrizar. Downwind es 180 grados. Giro de 90 grados, ese es tu tramo base. Luego un giro más y podrás aterrizar. Es importante entender esos términos, pues tendrá sentido, ya que esto fue un problema. Escucha de nuevo lo que dice aquí. Runway 32 left, line up and wait. And could you just confirm if you'd like us to maintain 1,500 feet for the downwind, this is Jet 868. Entonces, mientras vas 180 grados estás en downwind, un giro de 90 grados es tu tramo base, y luego un giro más de 90 grados y aterrizas en la pista. Es por eso que me río de algunos videos cuando dicen, oh, está haciendo un giro de 45 grados hacia la pista, porque en la escuela de vuelo haces giros de 90 grados. Así que hacer un giro de 45 grados no es gran cosa. ¿Entiendes más por qué es eso cómico para mí? Ahora que expliqué las cosas aburridas, entiendes lo que dice el piloto y lo que control de tráfico aéreo está entendiendo es: voy a despegar y volar a 1500 pies alrededor del aeropuerto, haciendo un patrón de tráfico. Por lo general, indica que solo vas a volar de regreso y aterrizar.
Eso es lo que está diciendo. Y es lo que está escuchando control de tráfico aéreo, porque eso es lo que dice. Aquí es donde comienza la confusión. Escucha esto. This is Jet 868. Start that right turn now and keep your downwind inside the lake at 1,500. We're turning in the right turn now at 1,500 inside the lake, Mr. Jet 868. This is Jet 828. Need a hard turn. Remain west of the lake. We are max back, Mr. Jet 868. This is Jet 868. Thank you. Just maintain that present altitude and fly the downwind. I'll call your base turn. Okay, continuing downwind 1,500, Mr. Jet 868. This is Jet 868 in 1 mile turn right base. In 1 mile right base, Mr. Jet 868. This is Jet 868. Looks like you're just overshooting final now. Traffic for SeaTac is about 2 miles to your west. Expect a landing clearance on a 2 mile final, runway 32 left. We're departing to the north, Mr. Jet 868. ¿Oíste que el controlador lo alineó? Obtuvo el tramo base y lo alineó para prepararse para aterrizar. Y luego el piloto dijo, nos vamos, creo que dijeron que partían hacia el norte, escucha. We're departing to the north, Mr. Jet 868. Así que realmente lo que está diciendo el control de tráfico aéreo en este punto es, no estoy planeando aterrizar, planeo ir hacia el norte. Ahora que he dado la vuelta por completo, estoy planeando volar sobre la pista y seguir volando. Ahora, el controlador obviamente no sabía eso porque lo estaba alineando para aterrizar. Ahí las cosas se ponen realmente locas. Escucha esto. This is 868. Hard right hand turn. I need you eastbound for SeaTac Airport. Eastbound turn. We're max back now, Mr. Jet 868. Traffic alert. VistaJet 868. Traffic at your 1 o'clock and 2 miles climbing out of 1,800 feet at the Boeing 757. I need you on a north heading now. We're heading north now, Mr. Jet 868. VistaJet 868. Say intentions again. Yeah, we're on a departure to the north. Our destination is Athens. Lima Golf Alpha Victor, Vista Jet 868. This is at 868. We are not going to give you your IFR clearance airborne. Do you want a full stop landing? Negative. Are you able to negotiate? We're too heavy to land. We require to remain airborne for the next 5 hours before we can reach max landing weight, Vista Jet 868. Leí en línea que el piloto que hablaba en realidad había coordinado con alguien en el terreno que iban a hacer este patrón y luego despegar hacia el norte. Sin embargo, la persona que me envió este audio, este fue el inicio del audio donde está hablando a control de tráfico aéreo en torre. Y la persona de la torre no sabía nada de esto. Y no encontré ese audio en ningún lado. Así que, si eso es cierto, está bien. Pero escuchas al controlador con el que esta persona está hablando y no tiene idea de lo que sucede. Y estoy a punto de hablar de eso en un minuto. Pero a veces lo que pasa es que cuando estás en un aeropuerto que está cerca de un aeropuerto muy grande, el tiempo de espera para despegar puede ser muy largo. Podrías estar en Santa Mónica, que está cerca de LAX. Debes esperar hasta 45 minutos para obtener esta autorización IFR para salir porque tienen mucho tráfico que viene a través de LAX y el tiempo de espera es muy largo para salir. Entonces, a veces lo que sucederá es que los pilotos despegarán VFR, donde no hay reglas, se levantarán y tendrán autorización, pero por lo general no están en un lugar tan lejano como Atenas. Hay puntos diferentes que debes escribir a lo largo de ese camino a Atenas. Por lo general, no es lo que quieres hacer. Todo esto podría evitarse si el piloto se hubiera comunicado con control de tráfico y le hubiera dicho al operador, sí, vamos a hacer un patrón, pero luego estamos planeando partir hacia el norte, para aclarar y asegurarme de que entienda qué está pasando y cuál es su plan. Entonces todo esto se habría evitado, él habría coordinado estas cosas antes de que ellos despegaran. Pero asumió lo que el tipo pensó, ¿sí? Está bien, sé que ya coordiné con el tipo en el terreno, sí, eso sucedió, ya coordiné con el tipo en el suelo. Así que todo esto está bien, solo voy a despegar y hacer trabajos de patrón, él ya sabe lo que quiero. Es mejor aclarar con alguien si no tienes la certeza de que entiendan lo que está pasando, y es mejor que lo aclares. Ahora, si soy el controlador basado en todo lo que dice este piloto, no entiendo en absoluto que estás planeando irte a alguna parte. Escuché que quieres hacer un patrón. Así que no pensaría nada diferente al igual que este controlador. Obvio, no sabía ni esperaba algo diferente, hasta que el piloto dijo, quiero partir al norte e ir a Atenas, que está muy lejos. Delta 300, hold for the runway 22 ready. What is the gate number? 22. Thank you. Delta 250, Freeland 180 at 5. Runway 22 right, cleared for takeoff.
Clear for takeoff, 22 right, Delta 253. Cuando era un piloto nuevo, hablaba con algunos pilotos veteranos y me decían, sí, tengo un mapa mental de lo que sucede con los aviones a mi alrededor, sé quién despega y aterriza y qué aviones están y dónde, y pensé, ¿cómo es posible? Hay tantas cosas pasando. Pero a medida que tienes experiencia, todo se ralentiza, como cuando conduces por primera vez. Y cuando lo haces, dices como, oh, vamos a 60 millas por hora o a 100 kilómetros por hora, las cosas suceden rápido en ese momento. Pero la realidad es que después de un par de años conduciendo, empiezas a ver y prestar más atención y notar cosas y siendo más consciente y las cosas se ralentizan. Lo mismo aplica cuando estás en el cielo. Lo que sucede es que cuando eres nuevo tendrás una visión de túnel, no oyes ni ves todo lo que está pasando. Pero con el tiempo adquieres experiencia y te sientes más cómodo. Escuchas y tienes una mejor imagen mental o una mejor conciencia situacional de lo que pasa en tu entorno. Pero con el nivel de experiencia de estos pilotos en Delta en esta etapa de su carrera, deberían tener una conciencia situacional muy buena y escuchar lo que pasa. Y si vuelves a escuchar lo que sucede, el controlador le dice a los pilotos que se mantengan 22 a la derecha. Escucha de nuevo este audio. Delta 300, hold for the runway 22 right, Juliet, what is the gate number? A esos pilotos les dijo que se mantuvieran 22 derecha. Ella preguntó cuál era su puerta y luego en el audio ella dice esto. Delta 253, wind 180 at 5, runway 22 right, cleared for takeoff. Si prestas atención y escuchas qué pasa a tu alrededor y oyes que otro avión está autorizado para despegar en la 22 derecha, ¿dejarías caer el martillo, acelerarías o transmitirías rápidamente? No, estamos en la pista activa, pero parecen ajenos a lo que está pasando aquí, pero solo están cruzando la pista, sin escuchar lo que pasa a tu alrededor. Esto no lo deberías hacer, pero con la experiencia de estos pilotos me sorprende. Pero el controlador también tiene responsabilidad. Cuando te dicen que te mantengas corto, se supone que debes repetirlo. Ella debió decir mantener 22 derecha, ¿cuál es tu puerta? Y responder, estacionaremos en la puerta 22, nos mantendremos en la pista 22R. Y si no lo hubieran dicho, debió insistir en que dijeran manténgase corto, 22 derecha. Pero no lo hizo. Así que ella también tiene algo de responsabilidad en la situación. Si escuchas de nuevo, solo vuelven a leer su puerta sin las instrucciones de espera corta. Escucha. Delta 300, hold for the runway 22 right, Juliet, what is the gate number? 22. Thank you. A veces hay una complacencia en los aeropuertos más grandes con control de tráfico aéreo y los pilotos porque hay cierto nivel de profesionalismo y esperan que no cometas un error como este porque hay 2 personas arriba por lo menos que están escuchando lo que está pasando. Y usualmente lo que pasará es que te autorizan a cruzar una pista determinada. Un piloto que está moviendo el avión dirá autorizados a cruzar y el otro piloto dirá sí, estamos autorizados a cruzar. Y esa es una afirmación en la que ambos están de acuerdo, que estás autorizado a cruzar esa pista. Es lo que pasa en la mayoría de las aerolíneas. Entonces, cuando cruzan esta pista, no sé cuáles son las reglas para Delta en este momento, si las tuvieron, pero cruzaron la pista después que les dijeron que se mantuvieran 22 a la derecha. Solo cruzaron. Ahora, cuando hice algunos de esos videos de vuelo en un aeropuerto más pequeño, como cuando estaba con Estela, las instrucciones eran subir y mantenerse en la pista que fuera. Y lo leí de nuevo abreviado, dije, está bien, rodaremos por aquí hasta la pista. Y el controlador fue como, ¿estás rodando de esta manera esta pista? Fue muy severo y yo pensé, son muy estrictos. Y luego recordé, estoy en un aeropuerto de estudiantes, así que los pilotos están aprendiendo a volar. Por eso necesitan que las cosas sean claras y precisas. Y esperas que seas más exacto, que es tal vez un hábito que deberías tener. Pero esperan que seas más preciso en lo que dices, la forma en que llegas a una pista específica, porque los estudiantes se pierden más fácilmente que una persona que es piloto de una aerolínea. Así que a veces hay complacencia porque este tipo de cosas casi nunca pasan con controladores y pilotos profesionales. Pero en un aeropuerto más pequeño donde los estudiantes dan vueltas como qué dirección y qué pista y cruce y cosas así, ellos cometen errores. Generalmente escucharías algo como lo que pasó aquí con un estudiante piloto, no de un piloto profesional en un lugar como Delta. Delta 300. Delta 253 is aborting takeoff. Delta 300, you're instructed to hold short of runway 22 right. Maybe you said that, but I also repeated back clear to cross, and I'm sorry about that. We missed that. You absolutely did not, Delta 300, what was the gate number? 22. 22. You asked us that, and I also assumed that you said clear to cross, and I repeat that. I thought that's what you said. I said hold short of 22 right, and I asked you for your gate number, but,
Well, that's my fault. I misheard what you said and repeated back the wrong thing. Delta 300, what would you like us to do? Delta 300, continue alpha to the ramp for now, monitor ground 121.9. Alpha to the ramp, point to 1.9. Roger. Delta 300, you still up? Yes. Delta 300, possible pilot deviation. We're going to need you to call the tower here, advise you to copy the phone number. Algunas personas han comentado, Kelsey, le estás diciendo a la gente que se asuste y está nerviosa cuando les dicen que llamen a torre. ¿Le oíste decir posible desviación del piloto? Llamar a la torre. Porque normalmente te dicen que llames a la torre cuando en verdad estropeas algo, como esto. Por lo general, no quieres que te digan que llames a la torre. No significa que vaya a ser malo, pero en su mayoría hubo algo que no sucedió como debía pasar. Algunas veces escucharás a los pilotos cuando se levantan en la cabina decir no quiero hacer ningún papeleo, solo quiero terminar e irme a casa. Y eso es cierto, no buscas llamar a control de tráfico aéreo, hablar con el piloto jefe, ir a la gerencia, hacer el baile de carpetas, no tratas de hacer esto. Los pilotos son perezosos, lo he mencionado. Queremos llegar, volar nuestros aviones, queremos estacionarlos y pasar la noche y divertirnos. Así que este es un ejemplo de lo que pasa cuando te dicen que llames a la torre. Y no es lo que quieres. No quiero decir que sea malo, pero normalmente no es como hiciste un gran trabajo, llámanos, queremos hablar contigo. No. Le daré crédito al piloto de Delta porque cuando se dio cuenta que cometió el error, reconoció y asumió la responsabilidad y dijo, sé que fue mi culpa, no entendí bien. Pero luego volvió a leer que estaba autorizado a cruzar, lo cual no hizo, y tú también lo escuchaste. Pero asumió la responsabilidad de sus actos, así que le daré crédito porque la gente comete errores y en verdad fue un error. Esta será una gran experiencia de aprendizaje para los pilotos y tal vez no volverán a cometer este tipo de error de nuevo. Pero, como dije, esto es tan raro para aquellos que son pasajeros nerviosos y piensan, oh Dios mío, esto es muy raro, solo estas cosas terminan en informe viral o en control de tráfico aéreo versus pilotos. Así que no te asustes, esto no es común para nada. Ahora, como siempre, tenemos un video divertido. Escuchen. Southwest 1774, 12,000, flight level 190. 1774, Boston Center, Roger, climb and maintain. Level 400. Flight level 400, South 1774. Boston South 1774, we had that breakfast buffet, we can only make 38, is that okay for you? 1774, I guess that's fine, maintain level 380. 380, thanks, 1774. Hope it was good. It was. No soy el único que ama el desayuno gratis. Los pilotos son baratos. Si hay desayuno gratis, nos levantaremos e iremos a buscar el nuestro. En algunos hoteles es un desayuno increíble. El lugar en el que estoy ahora, los muchachos estarán allí durante 2 horas comiendo. Es un desayuno muy bueno y si es gratis, ¿por qué no comer tanto como puedas? Para los que no saben, cuando están hablando de estos niveles de vuelo, los niveles de vuelo en los Estados Unidos, que es donde están, los niveles de vuelo están por encima de los 18,000 pies. Cambiamos de decir 19,000 pies a nivel de vuelo 190. Eso es para 19,000 pies. Es para altitudes desde los 18,000 pies en los Estados Unidos. Cada país es diferente. Algunos hacen la transición a una altitud más baja. Así que esta transición, digamos, sería 34,000 pies o 34,500 pies, por ejemplo. Dirías nivel de vuelo 345. Así dirías los niveles de vuelo y por eso dice nivel de vuelo 340, cualquiera que sea el nivel de vuelo que ellos usen. Básicamente son solo los 3 primeros números de esa altitud, eso es lo que dices para tu nivel de vuelo. Si te gustó este video, te van a encantar estos 2 de aquí arriba. Me encanta saber de ti. Hasta la próxima. Mantén el lado azul arriba.